Cuando yo me declaro memoria histórica del cartel de Medellín es porque soy la memoria histórica. Es una persona aterradora. A mí me fascina que me busquen para entrevistarme. Soy experto en terrorismo. Yo soy el único hombre en Colombia del cartel de Medellín. Se dice que es el único sobreviviente, eso no es cierto. A Popeye se le puede creer con beneficio inventar. Si no hubiera así existido Pablo Escobar, Popeye sería irrelevante en la historia de Colombia. Colombia estuvo en jaque por Pablo Escobar y sus secuaces. ¿Este personaje vale para ser héroe de Colombia? Disfruta enormemente sus historias como un evangelista de Pablo Escobar. La mejor crítica a un personaje como estos, tan adicto a la pantalla, es ignorar. Uno no puede escoger solamente a los buenos para construir esa historia. Porque mi fin es ser senador de la República de Colombia. Creo que es alguien que no está bien de la cabeza. Pueden salir 500 periodistas a decir 1000 cosas, pero la bomba del avión de Avianca fue real. No solo que cuenten la verdad, sino que solo cuenten verdad. Medellín es conocida y respetada en el mundo por Pablo Emilio Escobar Gaviria. El mundo sabe quién es Medellín. El turismo de Medellín es de Pablo Escobar, de Popeye y de cocaína. Ese es el turismo de Medellín. ¿Quién va a venir del primer mundo a ver un edificio de 7 pisos aquí? Adelante, señor, ¿cómo le ha ido? Yo soy el único hombre en Colombia del cartel de Medellín. Soy experto en terrorismo. Tuve el mayor profesor del crimen que se llama Pablo Emilio Escobar Gaviria. El cartel de Medellín tenía más de 3000 sicarios, de los cuales quedamos 4 en el mundo. El único en Medellín soy yo, porque en esta tierra encima o debajo de ella, aquí no me voy. ¡Gracias! ¡Oh! Yo me llamo John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye en el bajo mundo. Soy youtuber, activista político, escritor y estoy haciendo pino en la actuación. Soy un guerrero, sobreviví a 23 años, 3 meses en las prisiones más duras de Colombia. Yo soy una figura pública porque llevo en los medios de comunicación más de 30 años. Los ríos de tinta que rodaron en el mundo a raíz de la guerra que tuvimos nosotros al lado de Pablo Emilio Escobar Gaviria en contra del Estado colombiano y para tomar las tradiciones de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica fue una cosa brutal. Porque en lo del cartel de Medellín, la realidad supera la ficción. Cuando yo me declaro memoria histórica del cartel de Medellín es porque soy la memoria histórica. El narcotráfico en Colombia se inicia ya de manera significativa en los años 70 con la bonanza marimbera. Fue prácticamente el resultado de unos gringos que llegaron a Colombia a buscar marihuana, a buscar la Santa Marta Gold, y eso fue aprovechado por familias samarias y por gente de La Guajira para embarcarse en esta bonanza. Sin embargo, fue una bonanza pasajera y vino otra sustancia que se convirtió en un mucho mejor negocio, que fue la cocaína. El país al principio lo vio como algo más bien anecdótico, pues había ahora unos nuevos ricos, inmensamente ricos. Usted tiene mucho dinero, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy personal, es algo muy íntimo, pero de todas maneras quien esté interesado en saber en qué cantidad de dinero tiene el señor Pablo Escobar, lo puede investigar en la Administración de Impuestos Nacionales o en la Administración de Hacienda. Queremos mucho a Colombia, la amamos y por eso nosotros nos gusta invertir mucho en Colombia, porque no como otras personas
que se están llevando los capitales para otra parte. Nosotros queremos a Colombia y queremos que Colombia sea grande. Cuando Pablo Escobar se volvió figura, al comienzo el tipo era celebrado. El Atlético Nacional se volvió grande gracias a Pablo Escobar. Las nuevas reinas de belleza nacieron en el narcotráfico, cuando el reinado nacional de belleza se volvió identidad nacional. Los políticos colombianos comenzaron a mostrar su poder con el narco. Los ricos de este país le vendieron casas, pinturas, muebles, negocios a los narcos. Era un país inicialmente pues que convivía con la mafia, porque la mafia estaba comprando propiedades, trayendo dinero al país, automóviles de lujo. Se empezó a ver cierto esplendor. El propio López Miquelsen creó la ventanilla siniestra durante los años 70. La ventanilla siniestra era una institución del gobierno en que se podía cambiar los dólares obtenidos en el exterior sin muchas preguntas, y obviamente se utilizó para un lavado encubierto desde el mismo gobierno, y con eso se resolvió el problema de la balanza de pagos. El más grave problema es el económico y por ende el social, que sirve de caldo de cultivo a la inconformidad armada. El problema con los narcotraficantes comienza realmente es en el 83, 84, cuando comienzan a tener aspiraciones políticas directamente. Por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. Y no solamente nos oponemos, sino que luchamos contra la extradición. No debemos olvidar que hasta de los años 80 el país se lo había dividido entre liberales y conservadores. O sea, los ricos de este país habían decidido dominar el país. El narco surge como un gran Robin Hood, como un revolucionario, como un personaje que va a meterse al lugar de los ricos, de la entrada del pueblo a los ricos, para quitarle a los ricos y darle a los pobres. Usted cree el Robin Hood antioqueño, de ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante impresionante, porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Buscaron permear directamente los partidos políticos. Pablo Escobar llegó a ser congresista suplente, miembro de la Cámara de Representantes. La clase política presentó resistencia, neutralizó las aspiraciones de los narcotraficantes, pero en general en el país se pensaba que en ese entonces la respuesta a los narcos no iba a ser tan violenta. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus abiertos fines. La primera vez en mi vida que yo oí hablar del narcotráfico, de los narcotraficantes, de los sicarios, fue en abril del 84, cuando asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla. Fue como uno de los primeros magnicidios que hubo en Colombia, perpetrado por el cartel de Medellín, por los narcotraficantes. Me impactó profundamente, yo tenía 10 años. Más adelante, mi papá es víctima de un atentado del que milagrosamente sale ileso. Yo creo que para la inmensa mayoría de los colombianos hasta ese momento, los carteles eran algo ajeno, los carteles de la droga algo relativamente lejano. Para mí se convirtieron en el eje central de mi vida, pues nos tocó prácticamente ir al exilio por cuenta de esta violencia narcotraficante. La violencia propia del narcotráfico le llegó muy de cerca a la gente que vivía en las ciudades. Con el conflicto armado pasó que en una instancia, en un momento determinado, pudimos separar al país que vivía inmerso en el conflicto armado y aquel que estaba inmune y que casi que se atrincheraba en las grandes ciudades rodeado de seguridad y tratando de protegerse de este asunto. Acaba de estallar un poderoso artefacto. Aquí empezamos a divisar numerosos muertos y heridos. El cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Emilio Escobar Gaviria,
y nosotros como sus lugartenientes arrodillamos la República de Colombia. Muchísima atención, acaba de cometerse un atentado contra el director del diario El Espectador aquí en la ciudad de Bogotá, don Guillermo Cano. En el momento en que él salía... Atención, Caracol está en capacidad de informar al país que fue encontrado sin vida el Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos. Yo planeé el secuestro y asesinato del Procurador Carlos Mauro Hoyos. Yo lo ejecuto, lo secuestro y lo ejecuto. Infortunadamente tenemos que informar que ha fallecido el precandidato presidencial al liberalismo, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Yo participé en el asesinato del doctor Luis Carlos Galán, consiguiendo la ametralladora y pagando el dinero por la muerte del doctor Luis Carlos Galán, y estuve en el planeamiento de su asesinato. Por lo menos entre 100 y 150 kilos de dinamita fueron colocados en el vehículo Chevrolet 87. Un camión repleto de dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS, deterioró totalmente. A mi juicio, Diana y sus compañeros no están secuestrados. La República de Colombia es molida a punta de bombas. Terrorismo bravo en los muertos. Empezamos a acorralar la clase política y enfocarnos hacia la clase política. Y todas las bombas que había en el país, eso fueron moliendo la opinión pública. Porque había mucho inocente muerto, entonces la gente empezó a presionar de que había que haber un arreglo con el narcotráfico. Entonces se llega a la catedral. Uno se levantaba y las noticias no parecían tener ninguna lógica. El dolor absurdo. Todos los días, yo me acuerdo, yo tenía 16 años, 17 años, ponían bombas y era absolutamente normal uno esperar el siguiente totazo. Ponían, mataban, asesinaban, secuestraban, volaban aviones. Me salí y miré cuando vi la llamarada, solamente se veía el tabaco del avión que incendiado. 7 de la mañana y nos enteramos pues de una bomba, un avión que cayó, que explotó. Pues realmente en esa época era algo medio normal, ¿no? Cada mes estaba sucediendo esto. Nos habíamos despedido de mi papá, iba a dictar unas conferencias a Cali, pues nunca nos imaginamos que esto iba a pasar. Qué increíble que un avión explotara en el aire y era un acto terrorista simplemente para supuestamente atentar en contra de un político. Inicialmente me perfilaba como, pues para seguir los pasos de mi padre, que era Gerardo Arellano Becerra, un importante tenor colombiano de la música nacional y de la música internacional, también pasando por la lírica. Pero desafortunadamente cosas como estas tan violentas que hemos sufrido, en el caso nuestro, la voladura de este avión donde pereció mi padre, pues hacen que la vida cambie y que los rumbos tomen otro destino. Naves de destrozos se produjeron en el interior del diario El Espectador. ¿De qué se trataba la guerra contra el Estado? En esencia, que el Estado debía permitirle a los narcos poder vivir en Colombia, no extraditarlos y dejarlos que disfrutaran de su fortuna. En representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Los obligamos a cambiar la Constitución que tenía 80 años, a ser una constituyente, para cambiar el artículo 35 de la Constitución Nacional que permitía la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Los obligamos a hacer una cárcel para nosotros. Desactivaban bombas en centros comerciales, desactivaban bombas cerca de colegios. Todos los colegios, y se lo recordará a la gente de esta generación, tenían simulacros constantes de qué hacer en caso de bomba. Eso es lo que sucede durante una guerra. Y Colombia estaba en guerra con el narcotráfico, o con el empeño de los narcos de tomarse el país por la fuerza, de doblegar a las autoridades para hacer lo que les diera la gana. Muchos fuimos víctimas de muy diversas formas de la violencia del narcotráfico. Yo particularmente viví mi adolescencia en Cali en los 80s y pues como buena adolescente quería salir a las fiestas y no se podía porque el ambiente y el escenario de inseguridad era tan grande que básicamente nadie salía y todo el mundo estaba guardado en su casa. Toda esa sangre que se derramó en nuestro país, fruto de lo asqueroso que es el narcotráfico, tiene que valer para algo y no se tiene que volver a repetir esta historia. Mi mamá, cuando la secuestraron, recién acaba de cumplir 40 años. Y niños de 17 años o menores que yo eran los que estaban cuidando a mi mamá. Fue una generación
que unos tuvimos que padecer en carne propia el dolor de la violencia desde el lado de las víctimas y los otros padecer desde la violencia desde el lado de los victimarios. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velázquez, Luis Carlos Aguilar, Otoniel Jesús González y Brance Muñoz Mosquera. Entrevista con John Jairo Velázquez Vázquez. ¿Quién está matando a los policías en Medellín? De eso no sé nada porque yo estaba escondido. ¿Quién pasó con la juez? Nosotros de eso no sabemos nada. Otro tiempo que no estábamos por aquí, entonces no tenemos conocimiento de nada. ¿Cuándo se va a entregar Escobar? Hace mucho tiempo no hablamos con él. Tenía mucho de una especie de aventura mesiánica de Escobar, visto por un criminal, porque incluso él sabía, como lo muestra el primer libro de Popeye, que era una causa perdida, es decir, que tarde que temprano el gobierno los iba a dar de baja. Esa guerra nunca la hubiéramos ganado y efectivamente lo que lleva a que muera Pablo Emilio Escobar Gaviria es la guerra con el cartel de Cali. El gobierno junto a los carteles se unen en una alianza tácita en algunos casos y explícita en otros. Ahí es cuando Pablo Escobar es dado de baja. Para matar a un hombre como Pablo Emilio Escobar Gaviria se tuvieron que unir la CIA, la DEA, el FBI, que nunca opera fuera de su país, vino a operar acá, la Mossad israelí, los ingleses, el ejército de Colombia, la policía de Colombia, los paramilitares colombianos, la mafia de Cali, la mafia de Colombia y los Pepes, para matar un solo hombre. Para mí Pablo Emilio Escobar Gaviria es un héroe. ¿Y yo qué soy? Un villano. Mire, soy un hombre creyente. Era joven. Cuando yo vi a Pablo Emilio Escobar Gaviria, si me hubiera aparecido Dios y Pablo Escobar, yo me voy con Pablo Escobar. Pablo Escobar Gaviria para nosotros no era un papá, el patrón, un tío, el jefe, no, era una religión. La prueba es que a Pablo Emilio Escobar Gaviria ninguno de nosotros lo entregó a las autoridades. Es una persona aterradora, que se toma fotos con armas, dichoso, que disfruta enormemente sus historias como un evangelista de Pablo Escobar. Le estamos disparando, es una muñeca, una hermosura. Este es el intro de mi canal. Cuando salgo de la prisión, se me cierran todas las puertas, no hay ninguna posibilidad para mí. Tenía dos opciones, ser youtuber o volver al fusil, y soy experto en esto. Tengo una arma muy poderosa, no es un fusil. Tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram y tengo YouTube. El que me falta respeto a mí en las calles, me quedo callado, vengo, me siento a mi canal y lo jodo. Hoy vengo de nuevo a explicar sobre la famosa pistola que es de fogueo. Yo ya había hecho un video sobre esto. ¿Por qué? Porque con esta pistola yo hago documentales y con esta pistola en este momento estamos haciendo una película. Si a mí me van a matar, que me maten de balas, no de miedo. Parcero, aquí somos dos muertos que estamos hablando. Ninguno de los dos sabe cuándo se va primero. Él se ve como un actor protagónico de una película que realmente no ha visto las consecuencias. Alguien que se enorgullece de ser la memoria histórica de todo el daño que hizo, diciendo que tienen 300 y pico de víctimas directas y 3.000 intelectuales con mucho orgullo. Creo que es alguien que no está bien de la cabeza. Pues yo creo que yo en propia mano, pues por los procesos, porque eso no lo cuenta uno, que el único que cuenta es un psicópata. Y yo era un sicario profesional, un asesino profesional. Yo creo que en mi propia mano habré mandado por ahí 250 y tengo que ver cuál es la muerte de 3.000. Me duele muchísimo cada vez que oigo a Popeye, que tengo la posibilidad de ver algo que hizo Pablo Escobar, me aterra como si fuera el día en que volví a ver a mi mamá muerta. Es desastroso, y tengo que decirlo así, y es insultante por demás, tener que soportar a estas personas que tanto daño le han hecho al país,
ahora posando de superestrellas o de celebridades en los medios de comunicación. Hay una cantidad de parásitos de Pablo Escobar que han seguido sacando adelante sus vidas a punta de contar pequeñas escenas de una historia que conocemos todos ya de memoria, pero bueno, ellos aparecen y cuentan un pedacito más. Alguno echa para atrás la historia de que a Pablo Escobar lo mató tal persona o tal persona, le agregan un poquito más y con eso venden pues libros, logran hacer series de televisión, en fin, salen adelante y siguen sobreviviendo gracias a su patrón. Pero a esto hay que sumarle varios componentes, no solamente es el hecho de que ellos aparezcan. Esto, yo siempre he puesto un ejemplo. Si usted monta un negocio de carnes en un sitio donde la gente es vegetariana, con seguridad no le va a ir bien y no lo va a vender. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos una sociedad con una doble moral muy marcada. Aquí la gente se estremece y se rasga las vestiduras porque a alguien le roban un celular en los sistemas de transporte, pero llegan con el mayor de los morbos a prender el televisor a ver a un narcogenocida como Popeye. No te vas a matar de una, te vas a desangrar como una rata. Alias JJ, la historia tras las rejas. Creo que los medios han fallado, pero también han acertado muchas veces. Es que cuando estamos hablando de narradores de nuestra historia, estamos hablando desde Gabriel García Márquez hasta Víctor Gaviria. Y entre Víctor Gaviria y Gabriel García Márquez, pues hay que sentirse realmente muy orgulloso porque son dos extraordinarios contadores de nuestra realidad. Sumas y Restas, por ejemplo, es una película que describe perfectamente, retrata perfectamente el estado mental de quienes acabaron involucrados en esa épica falsa del narcotráfico. ¡Ah, la música, hijo de puta! Estoy cansado de ver ángeles por ahí volando. Los quiero ver nadando, ¿entiendes? Te voy a dar $1 billón de pesos a la que pase al otro lado de la piscina. ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡En pelota, hijo de puta! Yo creo que, por ejemplo, series como El Patrón del Mal logró, con un manejo equilibrado y un manejo serio de la información, contarle esta historia de lo que fue Pablo Escobar, de lo que fue su estructura criminal, pero también la historia de todas las personas que lucharon en contra de esta influencia nefasta de la mafia en la sociedad colombiana. Sus oscuras y viles intenciones. Hay producciones muy bien hechas y contadas desde un perfil de este tipo de personajes que realmente no se le está haciendo apología al personaje, sino que se está contando la verdad, o se busca por lo menos contar la verdad, porque la verdad es muy difícil de encontrar. Sin embargo, hay producciones que llegan a ser muy populares, como contar la historia de una novela de Alias Popeye. O sea, a mí no me interesa cómo Alias Popeye tuvo una novia o cómo se volvió un asesino. Eso no es construir país, eso no es construir historia, eso no es encontrar la verdad. Que Popeye diga que él intenta jugar a la verdad y contarle a este país para que no cometa errores mentirosos, está tratando de hacer una celebrity de sí mismo y de negociar con eso. Que López ha escrito la telenovela El Cartón de los Sapos y ha exigido que Manolo Cardona lo represente, eso es todavía mucho más narco que cualquier otra cosa. Pero también ha habido versiones nefastas, mal contadas, torpes, que celebran el narcotráfico sin quererlo, que celebran a los zampones sin quererlo. Ha habido fallas constantes. Yo creo que a los medios de comunicación y a la industria del entretenimiento, por supuesto, le cabe una responsabilidad, pero tampoco podemos negar esa fascinación. Yo creo que en Colombia la hemos vivido. Escobar siempre despertó en algunos sectores marginales, sobre todo, cierta admiración, cierta fascinación. Popeye es una persona carismática, es una persona que se expresa bien y que obviamente eso genera interés y genera fascinación en algunos sectores de la opinión. Repito con lo que dije anteriormente, más que molestarme eso en sí, es importante compensar y complementar eso con otros referentes, y ahí tienen una responsabilidad importante los medios de comunicación de darle espacio también a otros referentes. Un país
que pretenda cierta sanidad mental es un país que es capaz de narrar lo que le ha sucedido. Quizás los medios deberían, eso sí, privilegiar puntos de vista que no fueran siempre los de los zampones. La pregunta que yo le haría a todo colombiano es, y a los que ven su serie de televisión, y a los que ven su canal de YouTube, y a los periodistas que hacen programas sobre él, es: ¿este personaje vale para ser héroe de Colombia? ¿Vale la pena celebrarlo como un héroe colombiano, como una celebrity? ¿O realmente qué estamos celebrando a través de Popeye como colombianos? ¿Qué es lo que celebramos como Popeyes? Como Popeyes, ahí ve, ya no como colombianos, sino como Popeyes, que nos volvemos todos los colombianos al celebrar sus valores. ¿Qué es lo que estamos celebrando ahí? Para mucha gente puede ser desagradable, lo entiendo, sobre todo para quienes estuvieron víctimas, quienes sufrieron en ese momento. Pero para otro, para el grueso del público que quiere conocer la historia, digamos que la puerta de entrada con todos sus defectos y con todas las virtudes que pueda tener. El hecho de que busquen siempre ese protagonismo, pues porque obviamente todos los medios están dirigiéndose a sus declaraciones, él lo ve como una oportunidad económica, una oportunidad protagónica. Las confesiones de Popeye. Donde trabaja en secreto, los últimos detalles, alias Popeye. Los sicarios del cártel de Medellín. Mire, va a ser muy claritico. A mí me fascina que me busquen para entrevistarme, porque me fascina la fama, a mí me gusta venderme, porque yo estoy buscando toda esta plataforma para un fin. Yo quiero ser político. Y yo no quiero sacar 60.000 millones de pesos que me los dio un contratista, que es la mafia de ahora, o de Brecht. Y después el contratista toque mi puerta en el Senado y me diga: venga papito, con Popeyito, que necesitamos este contrato. No, yo me quiero vender así, porque mi fin es ser senador de la República de Colombia, para darle una bofetada a los políticos de Colombia, porque eso va a ser grave. Que una rata, una porquería, un asesino como Popeye sea senador de la República de Colombia. Continuamos con la cuarta parte de las primas famosas. A mí muchísimas personas me apoyan. Tengo 241.000 suscriptores y más de 20 millones de vistas. ¿Cuál es la reparación que yo estoy dando? A mí la ley no me obliga económicamente a reparación. Yo estoy contando la verdad. Él tiene que tener la posibilidad de contar la historia, pero en un contexto. Y el contexto no solamente lo da él. Lo que da la realidad es que de este lado también los participantes, los que fuimos víctimas, los que participaron desde el Estado tomando las decisiones, podamos reconstruir la verdadera historia de Pablo Escobar. Y yo creo que es relevante e importante escuchar lo que él tenga que decir. Yo no pienso que eso se deba, digamos, dejar de escuchar o dejar de tener en cuenta. Lo que pasa es que no se puede convertir en el único referente. Lamentablemente muchas de las víctimas murieron y no pueden dar su testimonio hoy, pero quedan muchas personas que vivieron, y me incluyo, que vivimos esa realidad y que también tenemos que dar nuestro testimonio. Mire, cuando yo me declaro memoria histórica del cartel de Medellín es porque soy la memoria histórica. Ningún periodista sabe más que yo, ni el hijo del patrón, porque el hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria es un heredero, yo soy un guerrero. Yo asumo la responsabilidad por los hechos del cartel de Medellín, porque yo soy la memoria histórica del cartel de Medellín. Yo soy la memoria histórica del cartel de Medellín, como se lo dije ahora, y estoy yo que soy la memoria histórica del cartel de Medellín. Yo realmente... Bueno, yo no creo que Popeye sea la memoria histórica del episodio trágico del narcotráfico en Colombia. Yo no creo. Yo, como lo he dicho, la memoria histórica se construye y se consigue y se concibe desde los procesos, la realidad jurídica de los hechos, de la realidad fáctico-jurídica y desde lo que han vivido las víctimas. Lo otro sería repetir escenas de crimen y eso no se llama memoria histórica. La memoria histórica tiene un componente de bondad, la memoria histórica tiene un componente positivo, la memoria histórica en derechos humanos es un componente fundamental en reparación. Entonces no podemos estar hablando de que Popeye es la memoria histórica. Pues es realmente
por lo menos un reto enorme para esta sociedad, esa persona. Es una persona que no solo vivió de ser sicario y confiesa haber cometido, al menos en el video que vimos, 250 asesinatos por su propia mano, sino que además sigue viviendo de haberlo hecho. Es decir, escribe un libro sobre sus tiempos con Pablo Escobar y si ustedes buscan un artículo del New York Times, ahí está una foto en la que él dedica el libro a un lector diciendo el asesino de confianza de Pablo Escobar. Yo estoy en YouTube, hice mi trabajo, tengo más de 100.000 suscriptores, ahorita voy por mi botón de oro y ellos me lo entregan a mí. ¿Qué cuida YouTube? De que yo no haga apología del delito dentro de su plataforma, de que yo no esté vendiendo armas ni traficando cocaína por ahí. De resto, yo no tengo una sola bandera amarilla. Acá hay 2 muertos ilustres que fueron asesinados por Pablo Emilio Escobar Gaviria y por mi persona y por el cartel de Medellín. Acá tenemos al doctor Carlos Mauro Hoyos, él es el procurador de la República de Colombia. Nosotros lo secuestramos en el año 1988 en una operación novedosa para la época. Se corre un riesgo enorme cuando quien está narrando es el ampón. Cuando no hay un punto de vista que lo regule o que lo equilibre o que lo haga ver como un ampón, no como un Robin Hood o como un superhéroe desmontando el establecimiento, que en una sociedad tan desigual, tan deshecha como Colombia, es muy fácil ponerse del lado de cualquiera que desbarate este establecimiento tan cínico y tan empobrecedor. O sea, es que hemos tenido unas élites de vergüenza que han dado la espalda sin ninguna angustia y sin ningún problema a su sociedad. Si no existe otra versión de la historia o si está trazado el proceso de construcción de otra versión de la historia distinto al que nos están entregando sus protagonistas malos o los villanos de la historia, eso también tiene una explicación. Durante una muy buena parte de la década de los 80s y la década de los 90s, pues la justicia de este país y los medios de comunicación estuvieron amordazados y estuvieron amenazados por cuenta de la violencia inclemente de los carteles del narcotráfico. Y en esa medida, digamos que coartaron uno de los espacios más importantes para construir historia alternativa acerca de lo que estaba pasando. Hoy es difícil hacer ese recuento justamente porque había un proceso de silenciamiento de aquellos otros que tenían una versión distinta, pues que probablemente ya no están ahí para contarlas, están los hijos de las víctimas y demás, y apenas estamos empezando ese proceso. De hecho, acuérdese que había una época que se llamaban los jueces sin rostro. Esto para garantizar las vidas de estas personas también, porque era tal el nivel de maldad y de capacidad criminal que ellos iban acabando con todo, con la rama ejecutiva, con la legislativa y con la judicial. ¿Por qué? Porque para la época, juez de la República, no existía la fiscalía, juez de la República que le abriera un caso a Pablo Emilio Escobar Gaviria o a uno de esos hombres, se moría. Así de fácil. No soy narcotraficante. Lo mío fue actividades de sicariato para el cartel de Medellín. Sí, yo me acuerdo de él en algunas ocasiones que era como el que montaba los chistes en el grupo de bandidos de mi padre. Siempre lo conocí como uno de los tantos guardaespaldas que tuvo y sicarios, pero nunca fue alguien de importancia en la organización de él. Ningún perro miserable puede negar que yo salí en los carteles de Se Busca. Nadie puede negar que pasé 23 años, 3 meses en la prisión. Nadie puede negar que Pablo Emilio Escobar Gaviria entregó su hombre más importante a la cárcel de la Catedral cuando tumbamos la extradición. Yo era mano derecha de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo andaba todo el tiempo con él las 24 horas. Su hijo Juan Pablo es un mentiroso de miedo y es un perro miserable. Cualquier bandido de 2 pesos no secuestra a un candidato a la alcaldía de Bogotá, mata a un procurador, se enfrenta a la policía. Secuestro Andrés Pastrana, yo lo planeé, lo ejecuté y lo llevé a cabo totalmente 100% yo. Y muchos operativos más, inclusive operativos en el exterior, que no hablo de eso, porque eso no prescribe en el exterior.
yo los hacía. Siempre hay que tener en cuenta que estos personajes están justamente en el proceso de construirse y de pasar a la posteridad como la gente que ha sido capaz de saltarse el Estado de Derecho y de pasarse por la faja las reglas del juego. En la medida en que lo exageren más, pues más posibilidad tienen de pasar a la posteridad construyendo este tipo de historias, y es por eso que todos tenemos que escuchar, pero no necesariamente tenemos que asumir que esto hace parte del proceso de construcción de verdad, sin más ni más. Pero no solo se trata de venir a plantar en este día los 1000 árboles que... Bueno, Popeye es un personaje importante en la vida que existió Pablo Escobar. Si no hubiera así existido Pablo Escobar, Popeye sería irrelevante en la historia de Colombia. Y eso es lo que él ha sabido explotar. Es cierto que Popeye nunca tuvo el control, por ejemplo, de barrios enteros, como tuvieron otros sicarios de Pablo Escobar, lo que los hizo mucho más valiosos durante la guerra contra el Estado. Pero Popeye, por su cercanía a Pablo Escobar, y por estar todo el día con él, así fuera como secretario, tuvo acceso a una información importante. Y tiene otra ventaja, que es una gran capacidad histriónica y una gran capacidad narrativa. Se dice que es el único sobreviviente, eso no es cierto. Hay bastantes sobrevivientes de la época de los 80 que conocen la historia. Esos no quieren hablar, esos no quieren recordar lo que pasó. Y seguramente tampoco tienen el talento para poder narrar esa parte de la historia. Culebrero en la cultura paisa es un Popeye. Podemos con todas las situaciones. En mi pueblo, en Yarumal, Antioquia, yo soy de Yarumal, Antioquia, los culebreros son muy famosos. Allí llegan los culebreros, por ejemplo, y tienden una culebra mueca y la ponen ahí y colocan una crema de cebo y la ponen ahí y la empiezan a vender a 10.000 pesos. Y entonces empieza ahí el culebrero: mira, aquí donde usted me ve, yo tengo 3.500 años porque uso esta crema todos los días. Y llega un campesino y le pregunta al payaso que está haciendo el ruedo ahí, y oiga, señor, ese culebrero sí tiene 3.500 años con esa crema. Y le dice el payaso: yo no sé, porque apenas hace 400 años trabajo con él. Sí, la revista Semana dice que yo ingresé en el 89 al cartel de mentiras. Yo no vi a ninguno de la revista Semana, al señor Felipe López conmigo ahí. Son puras mentiras, un ataque que me lo hizo Gloria Congote, una periodista de la revista Semana. Salieron con un poco de estupideces. Yo estaba dentro de prisión. Todas las imprecisiones del libro me la echaron a mí. Y yo le conté la historia a Astrid Elegante y ella lo escribió. Nosotros podemos decir que tal o X suceso narrado por Popeye no fue así, pero igual lo que sucedió en la realidad es tan sorprendente, tan arrasador, tan abrumador, que no me preocuparía tanto por eso. Es decir, nosotros tuvimos una constitución que se hizo para cumplir las exigencias de los narcotraficantes, tuvimos una serie de intervención de las agencias como la DEA y la CIA en Colombia para cazar a un narcotraficante. Tuvimos una ciudad que tuvo más de 7.000 muertos en un año, asesinatos, donde en los barrios la policía no podía entrar y se entraba era a agarrarse a fusil con los jóvenes del barrio. Entonces, eso de por sí es lo suficientemente sorprendente como para centrarse en la precisión de ciertos casos de Popeye. Ahora, yo entiendo que para algunos personajes en particular puede ser sumamente incómodo porque los dejan muy mal ante la historia, y serían casos concretos. La mujer de Juan Pablo salió a decir que iba a matar a los que mataron al papá y le pusieron un micrófono y se despachó un bruto de estos. Porque él es violento, porque él ha sido bandido. Él ahorita figura como Gandhi, un Gandhi gordo. ¿Sí me entiende? Y entonces, pero él es violento y ha participado en homicidios del capitán Posada de la policía, ha participado en torturas y todo, siendo un niño. Ella está hablando de un hecho en el cual él no tuvo ningún tipo de participación y no puede opinar siquiera. ¿Por qué? Porque él estaba detenido hacía más de 2 meses en la cárcel de Itagüí cuando ocurrieron los hechos. Mi papá no era un hombre que le fuera informando a toda su gente qué era lo que hacía y cuáles eran sus ideas. No le informaba a su hijo ni a sus amigos. Le iba a informar a una persona que no tenía importancia para la organización. Para mí el tema queda ahí, porque cuando uno es testigo de lo que vio y de donde estuvo y donde escuchó,
Pero no es testigo porque se inventa ser testigo. Yo nunca dije que estuve al lado de Juan Pablo cuando él mató con el patrón al capitán Posada, cuando él participó ahí. Yo fui muy claritico. Estando yo en prisión en la cárcel Nacional Modelo, me llegó una carta de mi patrón, de Pablo Emilio Escobar Gaviria, con la letra de él, y me dice, Pope, con usted hay un tipo ahí que va a declarar contra Juan Pablo. Dele un dinero, cuadre como sea, porque la declaración es mañana. Y esto lo va a perjudicar a él para salir del país. Él era un menor de edad. Jurídicamente no le pasaba nada, pero para salir del país era un problema. Yo voy donde el tipo, hablo con él me pide $100.000, yo le doy $50.000 de mi dinero, lo cuadro y al otro día él cambia la versión, para no perjudicar al hijo del patrón. Pero este miserable estuvo ahí, y yo sí estuve cuando él tenía 12 años, porque cuando tenía 16 años que matan al patrón, cuando él iba con nosotros y era feliz como nosotros, cogíamos gente del cartel de Cali y los pelábamos con agua caliente, y él era feliz y le gustaba, porque el patrón quería que él fuera bandido. Explotó en el aire a las 7:19 de la mañana, 4 minutos después de decolar de la Puente Aéreo de Bogotá. Nosotros tratamos de matar al presidente, al candidato César Gaviria Trujillo varias veces. Inclusive lo íbamos a atacar en Pereira, con el bus bomba que colocamos en el DAS. Pero había sido brutal las víctimas colaterales de ese atentado. Entonces el patrón se abstiene de esto. Ahora en el video Popeye decía que el patrón se contenía cuando pensaba que iba a haber muchos daños colaterales. Ninguna de esas bombas dejó más que sangre, violencia y daños colaterales inocentes regados en el suelo, literalmente. A Popeye se le puede creer con beneficio de inventario, es decir, con ciertas reservas. Sí es claro para mucha gente que Popeye habla un poco de más y que incurre en contradicciones. Yo en el avión de Avianca no participé, pero yo vi que Pablo Escobar lo organizó, vi que Carlos pidió plata, porque yo manejaba la plata de los extraditables. Ese dinero se llevó para montar la bomba, yo entregué la plata, eso es para montar la bomba al avión, que no sé qué, todo eso, yo ya pagué por eso. Que él dice, nosotros fuimos, yo estuve en la bodega donde armaron el explosivo del avión, para poner el ejemplo del avión, llevé una plata, participé y después dice que no tuvo nada que ver. Y después dice que pagó por eso. Entonces ahí encontramos una serie de mentiras, o por lo menos de desaciertos entre una realidad y otra realidad aparente que él expresa. Sí, acaba de salir un reportaje del periódico El Espectador sobre el avión de Avianca, que es totalmente falso. Yo lo vi dentro del cartel de Medellín, yo vi a Pablo Escobar Gaviria hablar del atentado al avión de Avianca, el Arete lo vio operar, a Carlos Castaño lo vio operar, el DAS subió la bomba al avión de Avianca. Está preso Dandeni Muñoz Mosquera, la Kika en los Estados Unidos de Norteamérica, es totalmente inocente. Pueden salir 500 periodistas a decir 1000 cosas, pero la bomba del avión de Avianca fue real, no fue un accidente muy diferente a una explosión. La bomba del avión de Avianca fue totalmente real. Entonces todas estas investigaciones en contra del avión de Avianca, eso en contra de las víctimas. Mire, las víctimas, ¿qué buscan? La verdad primero que todo, porque si no hay verdad, que uno lo mire a los ojos y yo lo maté. ¿Por qué lo mató? Por esto. Lo descuarticé, ¿dónde está enterrado? Aquí. Eso buscan las víctimas. Buscan la reparación y buscan el perdón. Si no hay reparación y verdad, no viene el perdón. Porque la víctima de pronto te perdona de boca, pero de corazón no. Para que la víctima te perdone como victimario de corazón, tiene que haber verdad y reparación. Sea una gran oradora, no porque aspire al favor de los votos de ustedes, porque quiero decirles que este gran esfuerzo que ustedes han realizado... Pues no tengo mecanismos para juzgarlo si él está arrepentido o no. Lo que sí sé es que le corre jugo de mora por las venas. Yo siempre hablo con la verdad, y la verdad es mejor cruda. Pero realmente su madre no cometió ningún delito. Su madre fue un vehículo para tumbar la extradición, para presionar al presidente de la República y utilizar a su abuelo, el doctor Turbay, para que se creara un ambiente para no extradición, para hacer la constituyente del 91. Si vamos a hablar del arrepentimiento, realmente, pues esto tiene también ya unos componentes mucho más de orden humano, de carácter de sensibilidad. En todos estos presupuestos de carácter humanitario está la pedida de perdón de los victimarios, pero es una pedida de perdón que tiene que ser, repito, coherente. No es salir a decir
Oiga, lo siento mucho por haberle matado a su papá, pero a mí no me importaba su papá, porque así me lo dijo en un documental, cara a cara. Ese día fue un acto fallido, porque no murió el expresidente César Gaviria Trujillo. Pero realmente para la época, Pablo Escobar no pensaba que iba a su padre. A Pablo Escobar no le importaba la vida de su padre, a nosotros no nos importaba la vida de su padre. A nosotros nos importaba que usted hoy, por ejemplo, que usted tuviera en esa época, tuviera 2 años de edad. Nosotros estábamos en una guerra ciega. Ya cuando nos íbamos a despedir, él me dijo, venga, ¿y por qué no nos damos un abrazo? Y hubo un silencio absolutamente profundo. Yo parada, él también, él con los brazos un poco abiertos. Y me quedé mirándolo y él, yo creo que es listo y entendió que así estaba bien para mí el perdón. Y es que el perdón para mí no era abrazarlo, y menos después de haber oído todo lo que oí. Y no me arrepiento de haberlo conocido, no me arrepiento de haber oído todo lo doloroso que fueron esos meses para mi mamá. No me arrepiento de haber visto a un tipo absolutamente frío, calculador y tranquilo contándome esta historia. Pero no me arrepiento de haberlo perdonado, y menos de no haberle dado el abrazo. Un abrazo tiene un significado en mi vida absolutamente distinto. Está lleno de afecto. Mi perdón es un perdón de liberación, de absoluta liberación, de no seguir enganchado con algo que me estaba matando. Pero no les tengo afecto, evidentemente. Entonces prendemos el radio, entonces la radio empieza a decir: atención, atención, ejecutado Ricardo Pisco Lopera, en este momento acaba de ser rescatada Diana Turbay. Y Pablo Escobar decía: si se la llevan vía, se acabaron nuestra dictadura. Hasta ratico el periodista dice: está herida. Pablo Escobar dice: bueno, ya hay esperanzas. Mi mamá, una mamá amorosa, estricta, pero muy consentidora. Tengo los mejores recuerdos de ella. A mí me duró poco, pero a veces dicen que lo más maravilloso dura poco, ¿no? Y así fue la historia con mi madre. Vivimos algunos años separadas por el problema de seguridad que teníamos, pero siempre fue una mamá presente y muy amorosa. Todos los santos días de mi vida pienso en ella, la extraño. Me hizo falta mucho Diana, me hace falta mucho ella. Pero bueno, espero hacer los méritos para llegar al cielo donde está ella. Hoy en día es impensable que un capo del narcotráfico ponga en jaque a Colombia como lo lograba Pablo Escobar. Y hoy en día, y en esto lo dijo en algún momento el general Naranjo, la expectativa de vida criminal, digámoslo así, de un capo de la droga en Colombia es de 6 meses. El Estado colombiano en los años 70 no encontraba en muchos espacios de su territorio donde no tenía presencia, no encontraba una amenaza que lo obligara a llegar hasta allá con la intensidad con la que luego llega. Tuvo que venir una guerra, tuvo que venir todo el problema del narcotráfico para que cumpliera sus obligaciones. Aunque Colombia no está libre de violencia, hoy las cosas son absolutamente distintas. Yo creo que ese fue un momento absolutamente particular, especial, y que dejó mucho dolor en Colombia. Yo creo que hay una deuda que tienen estas personas que le ocasionaron tanto dolor, tanta violencia a Colombia, de decir toda la verdad, solo la verdad, sobre los hechos que les constan, y que ayuden, repito, a esclarecer esos hechos y a asegurarse que estos hechos no se repitan. Cuando uno está en el proceso de construir historia, sea historia oficial o sea la historia que se construye como sociedad, uno no puede escoger solamente a los buenos para construir esa historia. Uno quisiera tener una versión
purificada y una versión aséptica de lo que ha sido el proceso, digamos, de construcción de las instituciones en este país y nuestra historia, pero desafortunadamente no es así. Y no es así ni en Colombia ni es en ninguna parte. En cualquier historia siempre hay buenos y hay malos. Hoy en día tengo el amor de las personas en la calle, tengo el amor de YouTube, tengo el amor de muchas personas en Twitter, tengo el amor de muchas personas en Facebook y en Instagram. Y ese amor me ha sensibilizado. La gente es chévere conmigo en la calle, me regalan helado, se toman fotos conmigo, pasan en los carros y me quitan Popeye, ánimo, vamos para adelante. Y todo esto me ha sensibilizado, ya hoy en día estoy arrepentido. El silencio y la invisibilidad es lo que un personaje como esto requiere, necesita, y que un país como Colombia también requiere y necesita. Pero me parecería interesante pensar lo que hacemos de Popeye y por qué lo hemos convertido en lo que es. El problema de Popeye en sí, el problema es más bien que la sociedad colombiana tiene que definir cómo va a narrarse, cómo va a ser el proceso de decirse a sí misma por qué ocurrió lo que ocurrió en los 80, qué responsabilidades caben y por qué las cosas salieron como salieron. Muchas veces nos dicen a quienes escribimos sobre la historia de Colombia o sobre la realidad colombiana que para qué les damos tribuna a ciertos personajes, al asesino de Andrés Escobar, no sé, a el mismo Pablo Escobar, a algunos políticos que la gente desprecia y cree que si uno habla sobre ellos los está haciendo más populares. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la alternativa, que es negarlos, es peor. Yo creo que uno tiene que decir lo que está pasando y opinar sobre lo que está pasando, y creo que eso es una contribución que además es mucho menos usual de lo que uno cree en Colombia. En general, la sociedad colombiana, como se dice acá, dejó así. Creo que nosotros después de 27 años somos el ejemplo de que este país tiene que buscar realmente la memoria, de que este país tiene que encontrar la justicia, y que lo primero que tenemos que hacer es trabajar para que nuestras víctimas no queden en el olvido y no simplemente sea una negociación política más.